Un cariñoso y gran saludo, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo y nuevamente te, te agradezco la oportunidad de estar acá, de poder reflexionar junto a nosotros. Gracia y paz, que el Señor te bendiga grandemente. En esta oportunidad hablaremos acerca de otras características que tienen los dones y dentro de eso hablaremos sobre un ministerio que las iglesias cristianas también se fundan en él. Y este ministerio tiene que ver con el ministerio de la consejería cristiana. Tiene varias características este punto de la consejería porque es ejercido dependiendo la denominación. Algunas denominaciones cristianas, algunas iglesias cristianas utilizan a los presbíteros, otros a los pastores, otros a los ancianos de iglesia, otros a los obispos, otros a distintos estamentos o estructuras, según la estructura que esta denominación tenga, están orientados para hacer esta labor. Incluso algunas denominaciones cristianas tienen capellanías donde ejercen esta labor de consejería cristiana en otras instituciones, fuera de la iglesia, en instituciones, por ejemplo, en cárceles, en hospitales, en consejerías, por ejemplo, en lugares de detención, en lugares en los cuales una persona podría sentir este apoyo, en un hogar, esta ayuda en un lugar de ancianos, en distintos lugares que una persona podría ejercer esta función. Capellanías en, en las Fuerzas Armadas de distintos lugares, distintos países, capellanías en instituciones públicas, en instituciones privadas, capellanías en grupos como bomberos, capellanías en grupos como los distintos nombres que reciben las policías en distintos lugares de los diversos países, se ejercen estos cargos. Y es importante este nivel de la consejería cristiana. Siempre, siempre ha habido personas que han estado al servicio y hacia la orientación que el Señor tiene hacia una práctica puesta hacia la comunidad cristiana y hacia la humanidad. Como te digo, muchas veces esta consejería cristiana puede ser una práctica en sí misma dentro de la iglesia para orientar a las familias, para orientar a las parejas, para orientar a las personas con algunas dificultades, como también orientaciones hacia personas externas o cristianos que trabajan en algunas organizaciones, en algunas funciones. Por ejemplo, cristianos, personas cristianas que participan en las Fuerzas Armadas y que tienen un consejero espiritual, un capellán, una persona que desarrolla esta función, o pastores, o ministros, o diversas características o nombres que reciben según la organización. Un diácono podría ejercer la función de consejería cristiana, un presbítero, etc. Y quiero usar un texto clave para hablar un poquito más en profundidad acerca de este punto, que nos pueda ayudar a orientarnos en base a esto. Así que quiero invitarte a abrir la Biblia en 1 Corintios 12, que ha sido el eje central de estos últimos temas, a pesar de que hemos citado bastante otros versículos. 1 Corintios 12 ha sido quizás la puerta inicial para hablar acerca de temas importantes. Entonces, 1 Corintios 12, que nos habla sobre los dones espirituales, vamos a revisar el versículo 8. No sin antes tener una palabra de oración, pedirle al Señor que nos acompañe en esta reflexión y nos ayude a meditar acerca de la consejería cristiana,
a aceptarla, en el caso de quienes tengamos que aceptarla, a participar en ella en caso de que seamos movidos por el Espíritu Santo para ejercer esa función, a, a movilizar a otros también. Quizás dentro de tu congregación, dentro de la mía, puedes encontrar a hermanos o hermanas que tengan ciertas proyecciones, ciertas características, ciertas habilidades que van más allá de talentos naturales, sino que pueden ser parte de lo que el Espíritu Santo esté trabajando en él. ¿Y por qué no ser capaz de ir y decirle a esa persona, ¿sabe qué? Yo siento que usted tiene uno de los dones espirituales, yo siento que usted tiene uno de los dones ministeriales, ¿y por qué no comienza a ejercerlo? Creo que también es nuestra responsabilidad cuando somos parte de un cuerpo, cuando somos parte de una iglesia, del cuerpo de Cristo. También tenemos que ser bien categóricos en ese sentido y decirle a las personas cuando vemos estas habilidades, estos dones y estas características que no son solamente humanas, sino que es el Espíritu de Dios quien está trabajando en esas personas. Decirles, muchas veces a lo mejor algunas personas no se está dando cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en ellos y decirles, hermano o hermana, ¿sabes que tú tienes este don? Empieza a ejercerlo y en ese sentido para honrar a tu Dios y para preparar a tu iglesia en la segunda venida. Entonces vamos a orar para que también el Señor nos acompañe con este tema de la consejería cristiana y que sea el Espíritu de Dios quien nos ayude a entender los textos que estamos sugiriendo y poder darle un contexto a estas características que estamos revisando. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas por tus cuidados, tus cariños, tu protección y también por darnos la oportunidad de revisar y mirar algunos versículos importantes, reflexionar acerca de ellos, sobre lo que tú, como a través del Espíritu Santo, estás haciendo en la iglesia actual, en las diversas iglesias, en las diversas congregaciones, en las diversas denominaciones, en los distintos espacios culturales, en los distintos espacios de la sociedad, en iglesias que se encuentran en lugares grandes, en ciudades tremendas, en iglesias que están en lugares apartados, lejanos, rurales también, y en cada uno de los espacios donde el Espíritu Santo quiere llevar el Evangelio, tú estás obrando a través de los dones espirituales. Señor, acompáñanos a revisar este mensaje a través del Ministerio de la Consejería para que también las personas se atrevan y se impulsen a ser movidas por el Espíritu Santo, a ejercer estos dones y, por qué no decir, también impulsar a otros que podamos mirar o ver las características en ellos para desarrollar estas funciones. Para el crecimiento de la iglesia, no para el enriquecimiento personal, no para lograr ciertas habilidades humanas, sino que para que la iglesia sea fortalecida y preparada para la segunda venida de Cristo. Todo esto lo mencionamos sin ningún mérito, sino que los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dones ministeriales, dentro de ellos también consideramos que la consejería cristiana es súper importante. Por eso que mencionamos en 1 Corintios 12, versículo 8, que ya lo habíamos anunciado para poder leer. Y dice, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. En otras versiones dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios y a otro en el Espíritu le da el mensaje de conocimiento especial. Entonces, la consejería cristiana es una práctica tan antigua como la humanidad misma. Es una de las primeras prácticas o las prácticas más comunes entre los cristianos. Desde el origen del cristianismo y desde el origen de la creencia en Dios, ya existían personas que se dedicaban a ministrar en la consejería cristiana.
es la consejería hacia Dios. Primeramente el cristianismo antes de Cristo no existía como tal. Habían personas que eran llamadas pueblos de Dios, que hoy día llamamos judaísmo, que se transformó a lo mejor en una religión, en una tradición, en una cultura de ser pueblo de Dios, pero en realidad lo que quería el Señor era relacionarse, así como también nosotros estamos logrando una cultura cristiana llena de tradiciones, llena de costumbres, pero quizás no es lo que el Señor mismo quiere. Entonces por eso tratamos de ir enfocando estos temas hacia tener una relación cercana, un vínculo estrecho con el Señor, para que sea Él quien nos movilice y nos lleve a la comprensión y al entendimiento y a ejercer, sobre todo a ejercer aquellas cosas que el Señor quiere, especialmente aquellas personas que están llamadas y que el Espíritu ha movilizado para tener y recibir un don y ejercerlo, porque Él los entrega por la gracia. Entonces vamos a leer este versículo que dijimos entonces en base a esto. Capacidad de dar consejos sabios o de sabiduría. La iglesia, en este sentido, que está dotada de tantos dones y tan diversos también, tiene esta posibilidad y esta habilidad tan maravillosa que se ha vuelto un don, la consejería, para ser vista desde distintas perspectivas, como una práctica común entre las personas, como en el caso de algunos como una profesión, un consultor, un mediador. Hoy día existen el concepto de mediadores familiares, mediadores jurídicos, mediadores de distintas perspectivas. Coaching en algunos casos, también algunas denominaciones cristianas utilizan el concepto de coaching para ejercer, aunque viene del mundo, no viene mirado desde el mundo cristiano, sino tiene que ver con un entrenamiento, un entrenador que está realizando una función de capacitar a otros. Pero sí, las iglesias cristianas siempre han hecho mención hacia el liderazgo, hacia el ejercer el liderazgo, hacia capacitar al liderazgo y hacia la consejería cristiana, hacia ese sentido. Psicólogos, por ejemplo, asistentes sociales, diversas otras profesiones, profesores incluso, han estado, como el mundo crece, avanza, sociólogos también, como antropólogos, personas que han servido y que a lo mejor son cristianos, ejercen un nivel de influencia en la consejería cristiana a nivel profesional, pero también creemos que este don no solamente, algunos lo han perfeccionado con el estudio, pero este don también es innato porque es un regalo de Dios, es un don, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la consejería, vista desde estas perspectivas, como desde un estatus específico, como lo conocemos hoy, ha tenido un largo recorrido. Esta breve reflexión quiere mirar un poco estas prácticas que se ven desde el Antiguo Testamento y que aparecen y surgen en el pueblo de Dios. Una de las primeras que aparece tiene que ver en que nosotros como cristianos nos constituimos como asambleas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece una práctica milenaria y aparecen algunos conceptos como, incluso aparece 84 veces en el Antiguo Testamento la palabra etzá, que tiene que ver con el acto de dar consejos, la palabra etzá. Y
y cuando es expresado como verbo, yatz, esta se presenta 23 veces y tiene el sentido de dar o recibir consejos. Estas palabras pueden significar como un consejo dado o como un consejo recibido, como planificaciones hechas o como la habilidad de construir o confeccionar un plan. Sin embargo, otra interesante palabra hebrea es sod, que tiene el significado de sentarse juntos o constituir una asamblea, tanto de amigos que conversan entre sí o de jueces que se consultan. Eso tú lo puedes mirar en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 22. También puede denotar una conversación familiar. Los Salmos, el Salmo 55, versículo 14. Y como el verbo sod eh, tiene el sentido de hacer o descubrir, de revelar un secreto, de mostrar algo, como lo expresa Proverbios capítulo 11, versículo 3. Sin duda, podemos asegurar que la consejería empezó siglos antes de que Freud y muchos otros clásicos consejeros o personas que desde el análisis o desde el psicoanálisis, desde una perspectiva, desde la mirada psicológica, ya sea desde una mirada médica o de una mirada social, se orientó hacia tener ciertos resguardos con las personas. Esto ya ocurría mucho antes como una práctica. La práctica y el valor de la consejería se presenta en toda la Biblia y se celebra ahí. Cuando pensamos en personajes bíblicos del Antiguo Testamento que fueron consejeros, te vienen varios nombres a la mente, como algunos prototipos de los actuales consejeros cristianos. Y uno de los primeros que aparece es Jetro o Yetro. Jetro fue el suegro de Moisés, que le dio el consejo para resolver algunos problemas del arduo trabajo que él tenía al atender a tanta gente que buscaba en los consejos. Esto aparece en el libro de Éxodo, Éxodo en el capítulo 18, desde los versos 13 al 26. Éxodo 18, no lo voy a leer solamente voy a entregar una mirada, un parafraseo del tema. Éxodo 18, desde el 13 al 26. Quiero detenerme aquí con este punto porque es súper importante. Jetro era un hombre dedicado a las cosas de Dios, que no era pueblo de Dios, que no era parte del pueblo de Dios, y esto era muy importante porque él era de Madián, era madianita, que sí su antepasado Madián fue uno de los hijos de Abraham, y por ahí a lo mejor él recibió de sus ancestros un conocimiento, pero quizá un conocimiento no tan amplio ni tan profundo como después recibieron a través de Moisés y de la revelación que él vivió, el pueblo de Israel, el pueblo judío, las tribus. Pero en este caso también este hombre, sin ser pueblo de Dios, con la bendición de Dios, fue guiado a esa comprensión y a ese entendimiento. Jetro visitó a Moisés, de hecho así recibe el título, este mensaje y este capítulo del libro de Éxodo. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, con Israel, su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. El concepto de Israel, obviamente, para Jetro era cercano, era familiar, porque Jetro venía de la tribu de Madián, venía de los madianitas, y Madián, su ancestro, habían pasado más de 400 años, ¿cierto? En los cuales Madián fue uno de los hijos de Abraham.
por lo tanto conocía la historia de Isaac y conocía a lo mejor a la historia de Jacob. No había tanta distancia entre ellos todavía, a pesar de que estos fueron enviados fuera del territorio más lejano. Abraham, al tener otros hijos, tuvo otros hijos, aparte de Ismael y aparte de Isaac, tuvo otros hijos, y estos fueron enviados más lejos y no recibieron herencia. Abraham, quizás cómo se conoció al Dios de Abraham en esos otros hijos, los hijos de Cetura, que no fue ni Sara, la madre de Isaac, ni Agar, la madre de Ismael, ¿cierto? Quizás cómo vivieron eso y cómo a través del tiempo se fue tergiversando el concepto de Dios. Pero sin embargo, en el amor hacia Dios que tenía Jetro, él ve, y conociendo esta mirada de Jetro y cómo había puesto Dios comprensión, también se fue el que le llevó a tener una relación cercana con Dios en esos 40 años en que tuvo que volver a aprender, a reaprender Moisés acerca de Dios. Y Dios es capaz de usar a una persona que no es quizás nombrada pueblo de Dios para ejercer una función de estas características. Y esto tú lo ves a través de toda la Biblia, a través de toda la enseñanza. Así que no tengas tanto temor cuando el que te da el consejo no es de tu denominación, no es de tu creencia, ni a lo mejor de los puntos de fe que establece tu iglesia o de la cantidad de doctrinas que dice tener tu iglesia. Dentro de esto, Jetro, entendiendo y a la luz de la revelación y siendo movido por el Espíritu Santo, entiende que su suegro está buscando el bienestar para él y está deseando lo que es bueno. Y para eso va haciendo un mensaje. Dice que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver Jetro, ¿cierto?, el suegro de Moisés, que todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo permanece delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen algún pleito, vienen a mí, yo juzgo. Y les explica. Entonces, en este sentido, obviamente Jetro se da cuenta de la situación y lo que está pasando, y se da cuenta que es una labor tremendamente agotadora y cansadora. O sea, un hermano, a lo mejor una persona o alguien que no sea de tu denominación, y tú estás ejerciendo un liderazgo, un ministerio, o estás siendo usado como profeta, como pastor, como evangelista, y se sienta al lado tuyo, siendo tu suegro, tu amigo, tu cercano, alguien que estudió en un seminario teológico contigo, alguien que estuvo en una universidad contigo, alguien que a lo mejor ni siquiera es de tu denominación, y te dice: oye, mira lo que estaba haciendo. ¿Y qué dice este? Enséñale los preceptos y las leyes, muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo de todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. O sea, el poder nombrar jueces, Dios revela
a un hombre que supuestamente no es pueblo de Dios y le da la capacidad de hacer una forma extraordinaria, de una manera muy equilibrada, muy sabia, muy inteligente. Y les dice claramente, como leímos, pon hombres virtuosos, temerosos de Dios, ¿cierto? Que aborrezcan la avaricia. Ponlos como jefes, ponlos como líderes. Hoy día en las iglesias hay distintos cargos, hay una organización. A algunas personas les molesta o les incomoda que la iglesia tenga una forma, una organización, una estructura, y muchos dicen es que Dios no organizó la iglesia así, Dios no quería esto. Pero ¿sabes qué? Desde el inicio del pueblo de Dios siempre ha habido un orden, siempre ha habido una estructura, siempre ha habido una forma de hacer las cosas. E incluso con alguien que el Señor movió sin ser pueblo de Dios y los llama con inteligencia y les dice, pon a esto como jefe a 1000. O sea, si tú tienes una congregación que van 3000 personas y eres el líder, el pastor o la persona encargada de ahí, ¿puedes tú atender a todos? ¿No te conviene que hayan otros 3 personas bajo tu cargo para que cada uno pueda dirigirse a esos 1000 y que él divida esa estructura en otras personas que pueden atender a 100 y a otros a 50 y a otros a 10? Imagínate una persona que tiene que atender solamente a 10 personas, cada uno con necesidades distintas, cada uno con diferencias muy marcadas y que obviamente naturales. Jesucristo participó con 12 y su ministerio lo hizo con 12. Después organizó otros 70 y después le hablaba a miles, pero estos también ejercían otras funciones. Y estos 12 también fueron enviados a hacer lo que Cristo hacía. Entonces, la organización y en ese sentido la consejería es importante para no desgastarte. En tu congregación y en la mía tienen que haber personas que estén orientadas a apoyar en la consejería a otros también. Fue un consejo maravilloso. Y en este mismo tiempo en que se vivieron los jueces, hubo un juez, varios jueces, entre ellos Débora, una jueza, mujer, también, para que tú lo veas. Samuel se destacó como un importante consejero. Samuel fue consejero y fue profeta en este tiempo. Y iban enseñando al pueblo en la medida que las necesidades aparecían. Primera de Samuel 28, desde el 7 al 25. Primera de Samuel 28, desde el 7 al 25, lo puedes leer. Consejos de amigos. Eliú aconsejó a Job en medio de su enfermedad. Un ángel hizo una consejería a Elías cuando estaba desanimado en el desierto, cuando él consideraba que era el único que no había doblado sus rodillas ante Baal. Daniel fue un consejero en una tierra extraña, aconsejando al rey Nabucodonosor. José, al mismo faraón. David, a través de su música, trajo consuelo y tranquilidad a Saúl. Y a través de su canto y a través de las palabras de su canto también iban entregándole paz a Saúl en medio de sus problemas. Jeremías, Ezequiel llevaron consejos. Todo profeta menor y mayor fue movido por un espíritu de consejo
Isaías 11:2, consejero maravilloso. Isaías 9:6. El libro de Proverbios está lleno de consejos. El libro de Eclesiastés está lleno de consejos. Tú sabes que dentro del canon bíblico hay algunas denominaciones y algunas iglesias que tienen más libros que otros. Hay un libro que no está quizás en tu canon bíblico como siendo evangélico, protestante o de una denominación que considera que tiene 66 libros inspirados, pero hay otras denominaciones que tienen libros que son deuterocanónicos o apócrifos que tienen el libro de sabiduría, al cual se lo atribuyen a Salomón, a Salomón. No, según algunos historiadores dicen que eso no es así, que tendría que haber sido una persona que vivió después, que sí había sabiduría en él, pero no es un libro inspirado y que vivió aproximadamente unos 200 años después de Salomón. El libro de Proverbios, como bien mencioné, tiene consejos extraordinarios, consejos de sabiduría, consejos de instrucción, consejos hacia distintas situaciones, a distintos proyectos, a distintas, incluso cómo poder conversar con otros a través de cómo moverse en distintas áreas de la vida. Está lleno el libro de Proverbios y de Eclesiastés de consejos. Y el consejo más importante, el fin de todo discurso, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. En el Nuevo Testamento también vemos distintos tipos de consejos, consejos maravillosos que se pueden expresar en el libro de Hechos 20, del versículo 28 al 32, Primera de Pedro 5, del versículo 1 al 4, Romanos 12:15, Romanos 15:14, Gálatas 6, del 1 al 2, Segunda Tesalonicenses 3:15. El libro de la Biblia está lleno de consejos. Pero obviamente sí consideramos que la mirada de la consejería espiritual, la consejería como un don ministerial, está presentado a través de la Biblia. Hechos 10:25. Aunque se deben dar consejos, hay personas específicas dentro de la iglesia que están llamadas a ejercerlos, ¿cierto? Timoteo, Timoteo, por ejemplo, en la carta a Timoteo, vemos instándole a Pablo, ¿cierto? En 1 Timoteo 5:20, 1 Timoteo 6:13, en 2 Timoteo 1:6, vemos entregándole consejos importantes. 1 Timoteo 1:3, consejo a los ancianos, a las ancianas y a los jóvenes. 1 Timoteo 5:1 al 2. Y en cuanto a los dones espirituales, vemos que el tema de los consejos es fundamental. Romanos 12:6 al 8, 1 Corintios 12, del 8 al 10, que leímos, ¿cierto? Cada uno de estos puntos es importante para la consejería. ¿Cierto? El mismo apóstol Pablo a los tesalonicenses les dio palabra de exhortación. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. 1 Tesalonicenses 5:14. O sea, el consejo y el cómo debe hacerse o ejercerse la
La consejería es sumamente importante. La Biblia nos presenta ciertas miradas o ciertas técnicas de cómo debe ejercerse la consejería. En este sentido, hay principios que encontramos en ella y encontrar ejemplos de consejerías que se realizaron y algunas recomendaciones importantes a los que están llamados a ser consejeros. Según Pablo, el don de exhortación en general debe ser ejercido con mucha dedicación, una inversión de tiempo y esfuerzo. O sea, una persona que va a desarrollar una consejería, un líder espiritual, una persona que está haciendo, tiene que dejar un espacio. Un ejemplo, día miércoles, consejo para matrimonios. Día jueves, consejo para jóvenes. Día domingo, consejos para niños. Por decirlo así, tiene que ser ordenado, tiene que ser diverso, tiene que ser con respeto, tiene que ser con pureza, con paciencia, con cada uno de las características que tiene una persona llena en el espíritu. Amabilidad, paciencia, mansedumbre. En 2 Timoteo 2, 24 y 25 se presenta así, que tiene que la persona que ejerce la consejería tiene que presentarse con estas características. En este sentido, es importante aconsejar en las diversas dimensiones y en las diversas áreas del ser humano. Porque muchas veces en las iglesias nos olvidamos que las personas que están ahí son seres humanos y pasan dificultades, pasan conflictos, pasan situaciones complejas. Y creemos que porque somos hermanos y decimos amén y decimos aleluya, estamos exentos de problemas, y eso no es así. Porque muchas veces nosotros mismos en las iglesias podemos ser críticos de algunas doctrinas de prosperidad o doctrinas que no tienen el fundamento en Jesucristo, pero finalmente después, cuando queremos ejercer la consejería, terminamos siendo jueces, pero jueces injustos. El Señor no te ha llamado a ser un juez en esta etapa histórica de la iglesia, te llamó a ser un consejero. Los jueces se necesitaron en el antiguo pacto para orientar, para presentar las leyes, para presentar los preceptos, para ordenar a un pueblo de Dios que estaba recién naciendo. Pero en este tiempo la iglesia necesita consejeros inteligentes, sabios, líderes bíblicos que acompañen, que sean disciplinados, que puedan ser fuertes, que alienten al que está débil en la fe, y encarnen el ideal del consejero principal, Jesucristo. Él es quien practicaba verdaderamente la labor de consejería. Y es porque si nosotros miramos las habilidades de Cristo y las metodologías de Cristo, siempre estaba puesta en servicio del otro. Cuando tú y yo tengamos que ejercer el don de la consejería o el ministerio de la consejería, tienes que ser empático, debes ponerte en el lugar del otro, tienes que mirar sus necesidades, no para manipularlo, no para utilizarlo eso de una manera estratégica, sino que para entregarle las herramientas y hacerle ver aquellas cosas con las que él cuenta, con las que él puede apoyarse. Y en este sentido, ayudar a la exhortación. El don de exhortación, el don de la consejería, el don del ministerio, del consejo, debe ser puesto en Cristo Jesús. Así, desde el discurso inicial que comenzó Jesucristo, fue un ministerio personal. Jesucristo
mostró la amabilidad, la honestidad, la sinceridad, la paciencia y se preocupó de las necesidades de cada uno de nosotros. Quiero dejarte un versículo que se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos. El Señor Jesucristo encarnó esta palabra. Esta palabra que Él la toma, ¿cierto? Él toma y encarna esta palabra. Él hace viva esta misión que surgió en su inicio, cuando Jesús fue hacia Nazaret y entró un sábado en la sinagoga y se tomó de las palabras del profeta Isaías para hablar esto. Abriendo el rollo, presentó lo que dice Isaías 61. Y Él fue y encarnó la palabra de Jesús para ser un consejero sabio y un consejero que realmente pueda entregar exhortación y tranquilidad a la vida de las personas. Así como hizo Jesucristo, debes encarnar la palabra. Que la palabra se haga viva y se haga carne en tu vida para entregar un consejo para ministrar, un consejo para restaurar y un consejo para liberar, un consejo para salvación. El consejo que tú tienes que dar y que el Señor quiere que se haga un ministerio en tu vida es un consejo de liberación y de salvación. El Señor vino con su misericordia a presentar cuán grande es el amor del Padre. Así que, así como Jesucristo encarnó las palabras y citó a su profeta preferido, Isaías, así tú también debes encarnar la palabra y entregar palabra de consejo basada en ella. Que el Señor te acompañe para ser un consejero espiritual en la vida de los jóvenes, de los niños, de los ancianos y las distintas personas que hay en tu congregación. Que el Señor te acompañe, gracia y paz.